Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué gozo, otro miércoles más, todos juntos para estar frente a las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos, las sagradas palabras que el Señor le ha inspirado para que él pueda exponer la condición del hombre delante de Dios. Y como hemos venido viendo los últimos miércoles por medio, hemos aprendido que Pablo tenía un deseo ferviente, un deseo muy grande de exponer el Evangelio a los hermanos en Roma y el deseo de pasar por allí para llegar hasta España. Ahora, en la carta que él les escribe a los hermanos, les expone este gran deseo y también empieza a enseñarles la justicia de Dios a través del Evangelio por medio de Jesucristo. Y como un fiscal en un juicio, él tiene todos los argumentos necesarios para exponer uno tras otro, tras otro, tras otro, para decirnos a los hombres, a todos los hombres, somos culpables. Todos los hombres delante de Dios son culpables. Hemos visto que a través del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, hemos visto como tanto hombres normales, paganos, y hombres que conocen de la justicia de Dios, pero son del tipo moralistas, como hemos visto el miércoles pasado, eran los primeros que eran acusados delante de Dios. Ningún hombre tiene justificación, ningún hombre se puede jactar de sí mismo. Pero Pablo no olvidó un grupo muy importante, el cual hoy vamos a comenzar a ver, que es el pueblo, el cual tiene por sobrenombre judío, el pueblo de Dios. Del mismo pueblo que él nace, quienes, escuchando el discurso de Pablo y la carta a los romanos, decían para sí mismos: no somos como los paganos, tampoco somos moralistas, nosotros obedecemos la ley de Dios que fue revelada por el Dios del universo a nosotros, su pueblo. Y Pablo entiende esto, que hay esto en sus corazones, y se dedica sobre el capítulo 2 de la mitad en adelante, y vamos a ir viendo de a poquito, a exponer cómo también estos hombres son alcanzados por esa culpabilidad delante de Dios, y vamos a ver que ningún hombre queda afuera. Si al hombre se le hiciera una radiografía completa, podríamos ver el espíritu y la culpabilidad dentro de ese hombre para con Dios. Delante de Dios nadie está exento de la culpabilidad del hombre, menos aquellos hombres que se jactan de ser religiosos. Déjenme compartirles unas palabras del gran hombre C.S. Lewis, y esto decía respecto a este tema. Escuchen bien. Uno de los grandes males es institucionalizar a Dios, porque de todos los hombres malos, los religiosos son los peores. Continúa diciendo C.S. Lewis, diciendo: ningún demonio es tan peligroso como el demonio religioso. Ser hipócrita es ser un ateo camuflado, porque si en verdad creerían en el Dios de la Biblia, no harían nada de lo que hacen cuando nadie los ve. Fin de la cita. C.S. Lewis nos expone claramente que no nos salva ser religiosos. A los judíos esto no les va a valer para decir: no conocíamos de la justicia del Señor. Y Pablo se encarga, como vamos a ver a continuación, se encarga de exponerlo versículo tras versículo, para que nadie quede fuera del juicio de Dios. Vamos primero a comenzar orando para dar luego lugar a la palabra del Señor. ¿Me acompañan, hermanos? Oramos. Dios amado, Señor del universo, te damos gracias, Señor, por dejarnos, Señor, estar delante de tu palabra, la cual, Señor, nos expone, Señor, tu verdad, Señor. Tu verdad que no es como la nuestra, Señor, y la luz de tu evangelio que nos alumbra, Señor, el entendimiento. Te ruego que esta noche podamos ver en palabra de Pablo, Señor, cómo, Señor, nadie queda exento de tu juicio, Señor. Necesitamos muchas veces conocer, Señor, la mala noticia, Señor, de nuestra condición delante tuya, para después entender la buena noticia de la gracia, Señor, y de la salvación dada a los hombres a través de Cristo, Señor. Te ruego, Señor, me ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo, y a mis hermanos también que están escuchando, Señor,
a poder, Señor, concebir estas palabras, Señor, como verdad fundamental en nuestros corazones. Te damos gracias, en el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén. Bien, y es verdad, antes de conocer las buenas nuevas noticias de Jesucristo, tenemos que tener en cuenta siempre las malas noticias. Sin duda, no entenderíamos sin saber las malas noticias, no entenderíamos el contraste de la gracia del Señor. Bien, y leemos la porción que tenemos por delante para de ahí en más ya poder ir exponiendo. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29 es lo que nos toca en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y no conoces su voluntad. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardaras la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Como venía diciendo al principio, Pablo se encarga de ser el fiscal de turno y ser el acusador de los hombres delante del Señor. Vemos a lo largo de la carta de Pablo estos primeros capítulos que son fuertes, exponiendo la verdad de la naturaleza de nuestro corazón. Pero hermanos, no se preocupen, que en el capítulo 6 o 7, 6, 7 y 8, veremos, si Dios quiere, más adelante, veremos cómo la gracia redentora de Cristo nos da un poco de paz y nos da ánimo y estímulo para saber que hay gracia en Jesucristo y salvación para todos los hombres. Ahora bien, leemos en el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿no? Los judíos se jactaban como si tuvieran un título sobre sus cabezas. El sobrenombre de judío. Se jactaban, somos el pueblo de Dios, tenemos la revelación divina. Ellos, los judíos, pensaban muy bien de sí mismos. Ellos eran los doctos de la ley, ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pero entre ellos mismos se adulaban con estas palabras y se hacían llamar los hombres de Dios, los hombres de la ley. Ahora, nunca escucharon palabras tan duras como las que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto está escrito en Mateo capítulo 23, cuando el Señor los acusaba. Él les enseñaba a un pueblo que escuchaba y le decían, escuchen todo lo que los escribas, estos hombres religiosos le dicen, porque saben muy bien la ley, conocen muy bien la ley, pero no sean como ellos, no actúen como ellos. Les hablaba duramente en varias áreas de su vida donde mostraban jactancia, pero en su forma había una forma de deshonra a lo que ellos decían creer. Esto, a modo de introducción,
entendiendo que no por ser hombres nacidos en el pueblo hebreo, eran hombres aprobados en todo lo que decían hacer. Y vamos a entender que Pablo se para delante de ellos como un hombre más, sabiendo que él mismo es hebreo de nacimiento, pero Pablo es de la tribu de Benjamín, un benjaminita se le diría, ¿no? Los judíos, se les llama así judíos porque descendencia de la tribu de Judá, y vamos a ver también que de esa tribu descendió tanto el rey David como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se les da este nombre, judíos, no como hoy se lo conoce como un nombre despectivo, sino porque son descendientes de Judea. Y vamos a entender que cuando Pablo dice que ellos tienen ese sobrenombre y se apoyan en la ley, ¿sí? El Señor les está diciendo, ustedes realmente se defienden a sí mismos por decir conocer a Dios. Y eso parece que fuera como una investidura y se llaman intocables. Vuelvo a decir, Pablo acusa a este grupo de hombres. Como acusó ya a paganos, a hombres naturales, en todo el primer capítulo de su carta, y acusó a hombres que decían conocer a Dios, pero eran moralistas en su forma de vivir, ahora acusa a este grupo de hombres, a los judíos, a un grupo religioso. Ahora bien, Pablo los pone contra la pared. Le dice, ustedes se jactan, ustedes dicen que son judíos, ustedes que se apoyan en la ley, versículo 17 dice, ustedes que son el pueblo de Dios, que tienen el templo, que tienen el tabernáculo, que adoran en Jerusalén, que siempre se apoyaron en lo que dice la ley, ustedes que dicen que tienen los cielos abiertos sobre ustedes. Pablo los acusa una y otra vez y les dice, ustedes que se hacen llamar el pueblo de la promesa, el pueblo con la presencia de Dios. Ahora, Dios moraba entre ellos, Dios estaba entre ellos, ¿sí? Pero es como que ellos, vuelvo a decir, ellos se ponían un escudo, una defensa, somos el pueblo de Dios. Ahora, Pablo les sigue diciendo, y ustedes conocen la voluntad de Dios, y son instruidos en la ley, aprueban lo mejor, versículo 18. Ellos defendían todos sus razonamientos y su forma de vida en la ley que se le había revelado a ellos. Y con eso argumentaban que no eran hombres como el resto, eran hombres que decían conocer al Señor. La segunda parte del versículo 17 dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La ley reflejaba el carácter del Señor, de su Dios, Yahweh. Ellos decían conocer cómo era su Señor, su carácter completo. Ahora, gracias a que el Señor revela la ley a su pueblo, dada por Moisés a los hijos de Aarón, esa ley mucho tiempo después queda escrita y es la que conocemos como el Tanaj, la ley que los hebreos dicen saber, el famoso Pentateuco, los 5 primeros libros y todo el compendio de los demás libros que forman toda la Torá, que es el Antiguo Testamento. En base a esos escritos es que también nuestra fe podemos argumentar y conocer a quién decimos a quién decimos que es Dios, ¿no? Su carácter y cómo es el Señor. Bien, estos hombres, los judíos del pueblo hebreo, decían que conocían a ese Dios, se jactaban de eso, pero no obedecían a ese Dios. Tanto estudio de la ley, tantas letras por saber, tanto memorizar, tanta traducción oral a sus generaciones, pero no obedecían la ley. Con más mandamientos de hombres, con más órdenes entre ellos, con más tradiciones, adulteraban la ley, la modificaban. Decían conocerla, pero no vivían conforme a su ley. Muchos hoy siguen cayendo en este error. Aún nosotros, quienes decimos ser creyentes del Señor y tenemos la Biblia en nuestras manos, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, decimos conocer a Dios, pero vivimos conforme a nuestros propios razonamientos muchas veces, desobedeciendo lo que decimos saber y conocer de este buen Dios. El pueblo hebreo se gloriaba en Dios, se gloría en Dios todavía, son su pueblo.
como yo recién le decía, conocen su voluntad, su carácter. ¿Quién es este Dios? El libro de sabiduría llamado Proverbios, escrito por el rey Salomón, es una doctrina para la enseñanza de la vida. Es un libro al cual podemos mirar, como miran los hebreos, y vivir una vida conforme completamente a ese libro. Y decimos muchas veces conocerlos, y entramos en este error de decir conocer a Dios, pero no obedecerlo. Aún los judíos daban la vida por lo que decían conocer. Aún los judíos morían por esta ley. Pablo sigue argumentando sus acusaciones. Dice, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos, su propósito, el pueblo de Israel, el pueblo bendecido por Dios, el pueblo que conocía y tenía la ley de Dios, su tarea era darlo a conocer. Eran maestros, instructores, tenían la doctrina correcta para enseñar. Tomaban la ley y capacitaban e instruían a sus generaciones oralmente. Pero vaya qué loco esto, que la ley misma apuntaba a Cristo. La ley misma apunta a Cristo. La ley misma, a través de profecías, de datos concretos donde figura el lugar de nacimiento, figura cómo nacer, en qué circunstancia iba a nacer el Mesías, su prometido, el prometido de Dios, el ungido de Dios para este pueblo que redimiría la casa de Israel. Ellos lo niegan. Es más, todavía hay hombres de este pueblo de Dios que niegan la eficacia de las Escrituras en ese contexto, en esa enseñanza que apunta al Salvador del mundo. Niegan lo que está diciendo Isaías en su capítulo 53, el famoso capítulo 53 de ese libro. Y muchos hoy caen en el error de no anunciar al Mesías, no creer, todavía no creen que el Mesías haya sido anunciado por el Señor para que salve a su pueblo. Nosotros vivimos conforme a la fe. Cada domingo todos nosotros somos expuestos a las Sagradas Escrituras, somos expuestos a lo sagrado de Dios, a la ley misma que el judío dice defender y conocer. Cada uno de nosotros somos expuestos nuevamente a los evangelios y muchas veces somos como estos hebreos, como estos judíos. No creemos a la palabra, no obedecemos. Por tanto, nuestra vida deja mucho que desear delante de lo que decimos conocer de este Dios. ¿Por qué? Por desobediencia. Primero tenemos los privilegios, el privilegio y los privilegios de conocer la ley de Dios. Tenemos día a día la Biblia abierta delante de nosotros y vemos las maravillas de su ley. Pero segundo, en nuestras vidas ocurre algo muy tremendo, que es el peligro de no obedecer y prestar atención a esa ley. El pueblo judío vivía de esa manera. Por eso Pablo les dice, ustedes son los que son los guías de los ciegos. Ustedes debieran llevar de la mano a estos hombres pequeños que no ven para que sus ojos sean abiertos. Son la luz de los que están en tinieblas. Ustedes debieran ser vistos como una antorcha en medio de la oscuridad, a cual apunta el hombre que es indocto, al que no es sabio, para que ustedes les revelen a ese Dios. Instructor de los indoctos se hacían llamar. A los que no tenían doctorado en nada, los que no conocían, no tenían instrucción en letras. Ustedes son instructores, son maestros de los niños. Dice que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La verdad de Dios es infalible, es inerrante, es sabia, es eterna, es eficaz en todo momento. La ley de Dios es la palabra de Dios dada a los hombres. Y creo que cuando Pablo empieza a acusar un argumento tras otro y tras otro, llega a un punto donde Pablo los tiene tan contra la pared que empieza a ver la llaga en su corazón y empieza a meter el dedo. Y cuando Pablo mete el dedo en la llaga, lo mete hasta el fondo. Escuchen bien cómo sigue Pablo acusando a estos hombres. Dice, tú pues, versículo 21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Empieza a acusarlos con su conciencia. Empieza a acusarlos con el sentido común y les empieza a tocar la llaga diciendo, tú que predicas no se adultera, ¿hurtas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Estos hombres enseñaban
estos principios. No esto, no aquello, no esto, no aquello, no, 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 no. Y lo hacían. Ellos memorizaban estos principios, esta ley, la enseñaban, la repetían vez tras vez tras vez, pero se habían olvidado de algo muy importante, el espíritu y la letra, la obediencia a esta ley, ¿sí? Siempre apuntando a lo externo, a lo visible, a lo que los hombres veían, pero nunca lo interno, siempre en desobediencia, siempre pecando en su corazón. Hurtando, tú que enseñas, tú que predicas, no se ha de hurtar, ¿hurtas? Robando de los diezmos de las viudas, tomando para ti el alfolí de lo que tú bien necesitas. Pablo está enseñando y diciendo, tú que dijiste no has de hurtar, ¿hurtas? Adulterio, tú que enseñas, no se ha de adulterar, ¿adulteras? El judío ortodoxo tenía muy bien el conocimiento sobre la ley de Moisés cuando habla del divorcio. Y en el momento que ese hombre se quería separar de esa mujer, solamente exponía una excusa, escribía una carta, una hoja diciendo, me divorcio porque mi esposa ya no cocina como antes, porque mi esposa no está cuidando a los niños, porque mi esposa no está conforme conmigo, me voy a divorciar. La carta de divorcio. Presentaban esa carta y se elegían divorciar ya con su corazón deseando y teniendo otra mujer y codiciando otro matrimonio. Tú que enseñas que no se adulteras, decía Pablo. Pablo sabía muy bien lo que decía. Pablo tenía información porque él era un hombre que conocía la ley y un hombre que había practicado este tipo de vida antes de ser llamado por el Señor. ¿Se acuerdan Saulo de Tarso, que perseguía a los del camino? Hebreo de hebreos, dice, instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Él aventajaba a muchos en su generación, dice la palabra. Tú que, dice, enseñas a otro, tú que estás expuesto a la palabra, tú y yo, que abrimos la palabra y enseñamos los mandatos del Señor. Nosotros que somos portavoces o somos voceros delante de los hombres de parte de Dios. ¿Por qué no obedecemos la ley? ¿Por qué decimos hacer y no hacemos? ¿Por qué decimos hagan esto y no lo hacemos? Hermanos, hoy eso se conoce con una palabra que Pablo no nombra en este texto, pero da a entenderlo. Y Cristo lo dijo y fue duro escucharlo, creo, más de sus labios que de los labios de Pablo. Hipócritas. Esa es la palabra que le cabía a los judíos de esa época y a los que hoy profesamos decir conocer a Dios y lo damos a conocer, cuando no obedecemos la ley. Hipócritas, bien llamados por el Señor Jesucristo hipócritas. Son como tumbas blanqueadas, tumbas recién pintadas con cal, blancas, que brillan debajo del sol, pero por dentro, bien decía Jesús, están llenos de muerte, están llenos de podredumbre, de huesos secos. No hay nada bueno debajo de esa cal que parece limpia. Ustedes que ven lo externo todo el tiempo, pero lo interno no porque como no me ven. Recuerda las palabras de C.S. Lewis al comienzo de la exposición, ¿no? El demonio religioso es el peor de los demonios. Aquel hombre que es hipócrita, religiosamente hablando es hipócrita, siempre va a esconder lo que realmente es delante de los hombres. Imagínense y recuerden, ¿no? Esa mujer que fue encontrada en adulterio, que fue llevada adelante del mismo Señor Jesucristo. La hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Tú que eres maestro, ¿qué dices? ¿Qué hay que hacer con esta mujer? La ley de Moisés bien decía que cuando se encontrara a esta mujer en adulterio tenía que ser lapidada, muerta bajo una lluvia de piedras. Ahora, los judíos habían olvidado una parte de ese texto, que decía que cuando se encontraran la mujer y al hombre, ambos debían ser lapidados, muertos por lapidación. Ahora, el Señor no mira lo externo. El Señor conoce los corazones. El Señor apuntó al corazón de cada religioso en esa acusación sobre la mujer. Y recuerdan las palabras que les dijo.
el que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado, hermanos, arroje la primera piedra. Arroje la primera piedra. Todos nosotros, sin duda, somos hombres pecadores, redimidos por la sangre del Señor. Aquellos que hemos creído en la promesa, en la promesa de la resurrección del Señor, que hemos creído que aquel que vive hoy nos dio vida juntamente con Él, a aquellos que somos llamados sus hijos justos, hoy caminamos en pos de Cristo. El Señor nos ha cambiado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne y un nuevo espíritu en nosotros, como dice el libro de Jeremías. Y el Señor pesa los corazones. Él ve nuestras intenciones. Él conoce y pesa cada pensamiento. Estos hombres conocían muy bien la ley, pero el Señor conocía muy bien su corazón. Y todos nosotros, muchas veces, nos transformamos en hombres de esa manera, que decimos conocer al Señor con la ley y acusamos. Somos hombres de prejuicios, hombres que emitimos juicio sobre situaciones y personas y no utilizamos la palabra de Dios como corresponde, en amor, en fe, en justicia, la justicia del Señor. Recuerden, Cristo dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No, Señor, no hay ninguno, se fueron todos. Se fueron todos. Bueno, ni yo te acuso, pero vete y no peques más. El Señor no solamente está diciendo: yo no voy a hacer lo que estos hombres querían hacer, porque sin duda les faltó algo. Tú eres culpable de pecado, estás perdonada, pero recapacitá, volvé en sí, arrepentite, no hagas más esto, porque estás expuesta bajo la ley, y la ley condena al pecador. La ley fue dada al transgresor para que su pecado sea visible. Pablo conocía muy bien a estos hombres, porque él pertenecía a ese pueblo de nacimiento. Ahora, vuelvo a decir, Pablo llega con su dedo hasta lo más profundo de la llaga de estos hombres. Y le sigue diciendo: tú que te jactas, tú te jactas de la ley. Tú dices: yo conozco la ley, sé lo que me corresponde, sé lo que tengo que hacer. Sé qué es el peso que tiene el pecador en sí mismo. Sé cómo estos hombres que no son hombres de Dios, los hombres paganos, aquellos hombres que son hombres normales, son hombres naturales, sé lo que les corresponde. Yo me jacto de la ley, decía un judío. Dice: tú que te jactas de la ley, versículo 23, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú mismo que en el día de reposo decías que no había que hacer nada, porque era un día consagrado al Señor, un día donde prácticamente vivían acostados. Pero ojo, había leyes que ellos mismos habían dispuesto, el famoso Talmud, este grupo de tradiciones que había de generación en generación que forma la idiosincrasia y la costumbre del pueblo hebreo, sumado a los mandamientos, la ley dada a Moisés en el Sinaí, hacían que todo esto pudiera ser ellos un uso de vida. Y como el día del reposo no podían trabajar, siempre con la ley truncaban la ley. No puedo trabajar y necesito estar en reposo, acostado, pero como tengo que comer, bueno, podré comer al mediodía. Y como tengo que ir al baño, bueno, voy a ir al baño. Y como tengo que salir a comprar los víveres, voy a ir a comprar los víveres. La ley y las trampas de la ley, las fisuras de la ley, utilizada por ellos mismos para excusarse de que tenían que hacer cosas. Dios lo va a entender. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, dice Pablo, con infracción, estás rompiendo tu propia ley, la ley que fue dada para vos, para tu pueblo, para vos mismo, judío. Con infracción de la ley, deshonras a Dios, le quitas toda la gloria. Versículo 24, dice Pablo: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vuelvo a decir, Pablo acusa y acusa. Ustedes, pueblo de Dios, por causa de ustedes. ¿Recuerdan capítulo 3 de Génesis, la caída del hombre? Cuando el Señor sentencia a cada uno de los participantes de ese pecado. Primero a la serpiente, luego a la mujer y luego al hombre. Y al hombre le dice textualmente: por tu causa, por tu culpa. Vos decidiste desobedecer, por tu causa. Pablo está tomando esas palabras diciendo:
por ustedes, dice, como está escrito, el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En estos tiempos que corren, hermanos, la gente no es tonta, como no lo era en esa época. La gente nos mira constantemente con una lupa, están viendo, a ver el famoso cristiano, ¿cómo es este cristiano? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se mueve entre nosotros? Dice ser, pero ¿cómo es? ¿Cómo hace? ¿Cómo responde? ¿Cómo interactúa? ¿Qué decisiones toma? ¿De qué manera habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo reacciona? La gente no es tonta. Dice Pablo en otra carta, somos cartas leídas. Epístolas leídas, dice. Estamos a la luz de todo el mundo. Y el mundo se encarga de observarnos constantemente. A ver si lo pincho por acá, cómo reacciona. Si digo esto sobre él, cómo reacciona. Si hago esto sobre él, cómo reacciona. Y por causa de vosotros, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado. El peor enemigo de Dios, yo creo que no son los hombres sin Dios. Yo creo que no es lo peor que hay la enemistad con Dios. Yo creo que lo peor que hay es un pueblo mentiroso delante de Dios. El pueblo que dice ser el pueblo de Dios y la hipocresía en la cual se manejan es la que aleja al incrédulo de Dios y no lo deja venir a salvación. El Señor llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento. Y el llamado ese es a través de la iglesia. Es a través de los hombres de Dios, que somos portavoces de su gloria, somos portavoces del mensaje sagrado de Dios. Y muchas veces, la mayoría de las veces, manipulamos el mensaje, lo adulteramos. ¿Cómo? Pero si yo leo la Biblia y yo expongo bíblicamente la prédica. No, hermanos, con nuestra forma de vida. Dice la palabra de labios del Señor Jesucristo que vuestras buenas obras alumbren delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Nuestras buenas obras muchas veces dejan de ser buenas. Muchas veces nos bajamos del púlpito, dejamos el estudio terminado y volteamos al mundo para volver a vivir en el mundo. Y somos como el mundo. Muchas veces nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestra forma de vida, entre aquellos que son incrédulos, aquellos que son inconversos, como decía Pablo, que son indoctos, estos hombres que no son instruidos en la ley de Dios, hacen que blasfemen el nombre de Dios, por causa de nosotros. Vuelvo a decir, en estos tiempos, la hipocresía ha tomado el timón de la vida de los cristianos. En el capítulo anterior, el miércoles pasado, el hermano Javier nos exponía que los moralistas, hoy nuestra forma de vida externa habla mucho más fuerte que nuestras palabras que dicen lo que creemos. Pablo argumentaba de esta manera, argumento tras argumento tras argumento, acusando a todo tipo de hombres. Recuerden, capítulo 1, los hombres sin Dios, el hombre natural, pagano. Comienzo capítulo 2, hombres que con sus actos morales argumentan conocer al Señor y tal vez decir con esta forma de vida que es buena, sin Dios, soy salvo del juicio de Dios, ignorando, como decía la palabra, la benignidad del Señor, su bondad. Ahora Pablo escoge a este último grupo de hombres para no olvidarse de ellos, a los religiosos y los acusa también. Y ahora ataca un poco más al fundamento de esa religiosidad. Y ya no habla de lo que ellos dicen hacer y no hacen, sino de donde está basada su marca personal como pueblo de Dios, los judíos. Y les va a hablar a través de varias porciones en este capítulo, para terminar el capítulo 2, sobre la circuncisión. Esa marca visible que el hombre de Dios, escogido por Dios en ese pueblo, en ese entonces, de la cual se jactaba. Si no tenían esa marca, no podían pertenecer al
pueblo de Dios. La circuncisión, el pacto de Dios para con su pueblo, el pueblo de Dios. Ningún rito, ninguna forma de rito, ninguna práctica ritual nos va a excusar delante del trono del Señor. Nada que hagamos como obras para hacernos llamar justos o para mostrarnos como cristianos, o en este caso como pueblo de Dios, nos va a justificar delante de Dios. Solamente el acto de la entrega de la vida de su Hijo en la cruz del Calvario y su resurrección es la marca que está sobre el pueblo donde Dios mira, los justos. Acuérdense de que éramos hombres débiles, hombres pecadores, hombres que no alcanzaban la justicia de Dios, enemistados con el Señor. Y el Señor propuso enviar a su único Hijo, enviarlo. ¿Para qué envió a su único Hijo? Para que Él tomara nuestro lugar, para que naciera como nosotros, para que viviera entre nosotros, para que pudiera mostrar la gloria del Padre, viviendo sin pecado y entregarse en una muerte totalmente aterradora y horrible, derramando hasta la última gota de sangre, por amor a nosotros, en obediencia al Padre, donde el Padre satisfizo su ira, derramando todo el pecado de toda la humanidad en su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que levante los ojos y mire a ese hombre morir en esa cruz, comprendiera que lo hacía para que Él mismo tomara nuestro lugar. El Señor derramó su sangre por todos los que habían de creer. Se nos imputó la gloria del Hijo. Y al Hijo se le imputó el valor de nuestro pecado. Por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra. Por nosotros. El Señor nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo, a través de la muerte expiatoria, sustitutiva y vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. De esa manera es que el Señor mostró su gran amor para con su creación. Para que no solo hubiera un solo pueblo, el pueblo hebreo, sino que ahora todos los que hemos creído en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, podamos tener acceso a la vida eterna, al perdón de pecados. Hermanos, Pablo bien dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. El que cree, verá la gloria de Dios, el que ha creído. Quiero que recordemos 3 ejemplos de la palabra sobre hombres o mujeres que externamente no eran judíos, y sin embargo el Señor los llamó a salvación y los salvó. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de esa mujer? El militar romano y Cornelio. Son sencillamente 3 hombres y una mujer que no eran judíos. Hermanos, debemos entender que la fe no es externa. No hay rito que valga delante del trono de Dios. No hay justificación por obras. La justificación es por la fe en Cristo. Debemos conocer que el obrar de una manera visible para que los hombres me conozcan y me vean o quieran conocer a mi Dios no alcanza. No tiene peso para la salvación. El judío se jactaba de que su marca era la circuncisión. Y aquellos que eran adoptados eran judaizantes o que venían a la familia de los judíos, debían también llevar esa marca. Y el Señor a través de Pablo les dice, hermanos, esto no es así. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su corazón, en el interior, en el espíritu, el que ha creído. Hoy por hoy, hermanos, hemos llegado
a justificarnos con lo que hacemos para el Señor. Hoy por hoy queremos mostrar que somos creyentes haciendo todo tipo de tareas, todo tipo de enseñanzas, doctrinas, y mostrar a los hombres que hemos creído en un Dios. Pero seguimos siendo desobedientes a la ley. Y Pablo arremete con esta última acusación a los de su pueblo, diciéndoles: ustedes no pueden llegar a ser el pueblo de Dios sin arrepentimiento. No solo por la marca de la circuncisión, no solo porque dicen ser conocedores de la ley. Hemos visto en el capítulo anterior que no solo los oidores, sino los hacedores de la ley, los que andan en santidad, los que profesan a un Cristo resucitado. Hermano, si estás ahí escuchando y todavía tu corazón pretende que con las obras que estás haciendo a diario para Dios tenés tu lugar asegurado en la boda del Cordero, déjame decirte, mi hermano, que no es así. No es así. Tu sola fe en Cristo es la que te da la garantía que vas a estar un día junto al Señor reinando. No es porque más prediques, no es porque más enseñes, no es porque más evangelices, no es porque más estudies la palabra de Dios. Estas cosas son buenas y son necesarias, pero no te justifican delante de un Dios 3 veces santo. Necesitamos entender como pueblo de Dios que no hay hombre que escape al justo juicio de Dios. Los argumentos que Pablo viene usando a través de toda la carta, estos primeros 2 capítulos, y recién vimos solamente 2 capítulos, son argumentos válidos que le dicen al hombre quién es él y de qué está acusado. Lo imputan en un delito que lo deja en evidencia delante de la justicia de Dios. El hombre no puede escapar al justo juicio de Dios. Todo hombre en todo lugar sabrá que Dios es justo. Y todo hombre que haya muerto, detrás de la muerte tendrá un juicio delante de Dios. Entonces, hermanos, velemos para estar en la correcta fe. Conduzcámonos en temor y temblor. Andemos como debemos andar en Cristo. Profesemos la fe de tal manera que lo que decimos creer sea visible en nuestras obras para que glorifiquen al Padre. Pero no creamos en nuestro corazón que por esas obras vamos a ser justificados. No creamos que por ser más religiosos que otros tendremos una corona más grande. Hermanos, el banquete que Dios ha dispuesto en los cielos para los que le aman va a ser de igual manera para todos aquellos que Dios mismo ha salvado por amor de su nombre. No por amor de aquellos que han sido más religiosos o más justos. Porque recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino al mundo a buscar no a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hermanos, sin duda no nos merecemos nada. Todo es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y debemos dar gracias al Señor por su amor. Hasta aquí la porción del día de hoy. Veremos cómo Pablo en la próxima exposición, a través del capítulo 3, quien va a traer a nuestro hermano en el próximo miércoles, seguirá argumentando poderosamente y de una manera totalmente abrumadora al pueblo de Dios, entre comillas, a los judíos, para que nadie se pueda jactar. Y viene una parte muy especial, capítulo 3, muy conocido, donde se ha utilizado mucho para evangelizar. Y no les digo más nada porque quiero que estén expectantes para la semana que viene. Pero les animo a que estén orando. Les animo a que estén meditando la palabra del Señor, que en sus corazones estén velando noche y día, mirando, examinándose a ustedes mismos en dónde está su fe. Hemos creído en alguien que no es como nosotros. Es el Hijo de Dios, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y si todavía no estás en la fe, mi hermano, ven a Cristo. Rápido, urgente, ven a Cristo. Escucha estas palabras y obedécelas. Escucha esta palabra y obedécela. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que todavía el Señor ofrece el perdón de pecados, ofrece una vida
restaurada y nueva. Él ofrece vida eterna. Hermano, te invito a que me acompañes a orar para cerrar la exposición y darle gracias al Señor. Amado Dios, Dios del universo, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor, la cual nos ha alimentado esta noche. Te ruego, Señor, que sea la verdad tu palabra quien halle cabida en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, Señor, a no ser religiosos, Señor, a comprender que la fe es en Cristo, Señor, y que vivimos para tu gloria, Señor. Según tu Espíritu nos guía, Señor, y tenemos la responsabilidad y la diligencia, Señor, de obrar, Señor, conforme a lo que decimos creer, Señor, porque tú nos llevas a toda verdad, Señor. Padre, reconocemos, Señor, a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, Señor. Gracias, Señor, por la fe derramada en nuestros corazones para poder obedecerte y amarte, Señor. Gracias por mis hermanos que están atentos escuchando, Señor. Gracias por tu palabra, que, Señor, es, Señor, una palabra que es viva y es eficaz, Señor. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tu evangelio. Señor, que siga siendo tu iglesia la que anuncia, Señor, estas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para llamar a todo hombre al arrepentimiento, Señor. Sigue obrando, Señor. Señor, para que tu gloria sea, Señor, cada vez más, Señor. Para que tu iglesia sea, Señor, cada vez más limpia, Señor. Señor, para que tu iglesia se siga preparando, Señor, para tu venida, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu obra a nosotros, por tu santificación, Señor, a través del poder de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor. Te damos gracias en todo, Señor, y lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi hermano, te mando un abrazo de gol, como siempre digo, de acá de Argentina, y gracias por estar atento. Abrazo gigante. El hermano Orlando nos ha abandonado porque, bueno, nos pidió que oremos por él mientras se daba la exposición, ya que en el contexto que está en el contexto de encierro, bueno, tuvieron que cortar con la comunicación por un tema de seguridad. Así que, bueno, estaremos ahora un tiempito por él. Queda abierto a quienes quieran comentar, agregar, hacer preguntas, consultas. Siéntase en libertad, mi hermano, de participar. Siempre es bueno y es edificante escuchar a cada uno y sumar a lo que se ha expuesto. Así que tiempo ahora para ustedes que quieran estar compartiendo. ¿Me escuchas, Luis? Se escucha, Andrés. Sí. ¿Sí se escucha? Ok, gracias Luis. Bueno, doy gracias al Señor por la exposición de esta noche. Creo que es lindo, ¿no? Esta perla, al comienzo, cuando empezábamos con este estudio, decía yo que hay muchos expositores, muchos hombres usados por Dios, por su gracia, para dar a entender esta linda epístola. Y la tienen, ¿no? Como una carta magna, y sí, ¿no? Poco a poco nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? De lo que Dios quiere transmitir a través de esta carta y gloria al Señor por esa linda carta, porque es usar un solo corazón. ¿Y cuál? No es un corazón personal, sino el corazón del hombre, sino que es generalizado, ¿no? Tanto de manera impía como en el cristianismo, porque no nos excluyen, ¿no? No nos excluimos en esto y damos gracias a Dios por ello, por cómo Dios, Pablo, exhorta y anima a la vez. Y gracias, Luis, gracias porque es notorio en la manera como se ha expuesto el tiempo que has estudiado, el tiempo que te has tomado para orar y para permitirte ser usado por el Señor. Y yo animo a cada uno de los muchachos que están escuchándome que no nos sintamos con que, oye, ¿cómo sabe Luis, no? Oye, qué lindo que predica, qué bueno ese mensaje. No, Luis está siendo usado es por la gloriosa mano del Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera Dios puede usar a cualquiera uno de nosotros para exponer el Evangelio, para predicar el Evangelio a alguna persona que necesita escuchar el Evangelio. Así que simplemente se necesita un corazón dispuesto y como enseñaba
Dios a través de la vida de Luis, simplemente tratar de ser obedientes. Escuchaba una vez una predicación que decía, no vamos a ser obedientes perfectos, pero sí podemos ser obedientes sinceros, honestos, que Dios vea el corazón, porque Dios es el único que ve el corazón, que Dios vea el corazón, ese esfuerzo de nosotros querer obedecer al Señor, Dios lo va a ver y de esta manera el Señor se va a glorificar. Así que gracias, Luis, de verdad, reitero esas gracias por cómo estos hombres, ¿no? En aquel entonces se creían como, hay una frase vulgar mundana que dice, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Se creían más o menos así como que, bueno, yo soy esa última Coca-Cola porque yo sé esto, yo sé lo otro, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero es que toda la gloria se la lleva el Señor. Bendito sea el Señor y gracias Luis, de verdad. Bueno, voy a dar tiempo para que quizá otro varón diga algo y ahí más adelantico tengo una preguntita ya. Gracias, hermano, gracias, Andrés. Sí, no sé si se notó, pero mientras grababa, lo tuve que grabar en la oficina porque hay menos bullicio y demás, pero tenía un dolor de muelas terrible y como resfriado, mucha alergia. Así que eso me tenía muy molesto exponiendo. Pero bueno, el Señor, que se, o sea, rogando siempre al Señor que sea para él la gloria, ¿verdad? Así que gracias, Andrés, por compartir. Y sí, sí, Pablo es muy. Creo que Pablo mira todo así a todos los hombres y dice: a este grupo falta, a este grupo que se jacta, vuelvo a decir, como muchas veces nos jactamos nosotros de ser hombres de Dios. Bueno, este grupo religioso, a este grupo no hay que dejarlo afuera, dice Pablo, y toma y empieza a argumentar, y es muy puntilloso, usa un bisturí muy filoso y empieza a cortar y a llegar bien profundo, a calar bien profundo, ¿verdad? Eh, Parece duro, parece muy confrontador, pero, pero es la verdad que el Señor habló a través de Pablo y lo dejó expuesto para que ningún hombre quede expuesto, ¿no? Ningún hombre quede fuera del juicio del Señor. Eh, Así que bueno, gracias Andrés por tu compartir. En breve vamos con la pregunta. No sé si por ahí Edison o Rafael, Robertito, si quiere alguno se anima a compartir, su pensar, qué ha escuchado, si tienen preguntas. Recuerden, hermanos, que esto para edificación mutua, como Iglesia de Cristo. Eh, Acá nadie se jacta de nada, todos nos ayudamos en cuanto a comprender la interpretación correcta de la palabra y a exponerlo. Y lo exponemos de tal manera que, vuelvo a decir, la gloria se la lleve el Señor. Eh, Dedicamos tiempo, dedicamos lectura, estudio, pero siempre la convicción, siempre la sabiduría proviene del Espíritu Santo a través de la palabra, no del predicador. Y bueno, tratamos que cada uno pueda encontrar en la exposición eh, al Dios de la Escritura, ¿verdad? Al Dios de la Escritura que decimos conocer y conocer la verdad de que habla ese Dios. Eh, bueno, justo Orlandito se tuvo que retirar, me decía, pero él tenía ganas de también compartir algo. Él está estudiando también mucho la carta de los romanos, y sé que es un nombre lleno del Señor. Pero bueno, justo se tuvo que retirar, así que vamos a hablar también por él más tarde. Así que bueno, hermanos, anímense. El que quiera participar puede abrir su micrófono, o dar la cara, si están por ahí todavía, si alguien no se fue. No creo que se pueda dar la cara porque dice que el anfitrión no permite activar la cámara, Luisito. A ver, ya lo arreglamos. Vamos a pedirle a la parte de logística que lo acomode un segundito. A ver, démenme un segundo.
A ver, ya estamos, un segundo ahí. Ya están darían los permisos para encender las cámaras, que quiera. Andresito, Edison, Roberto, Rafa. Si la enciende ya se puede activar. Ahí lo veo a Rafaelito. Está Rafael, hola Rafael. Andresito. Ahí está. Bien. Ay, Roberto. Ahora sí nos podemos ver, ahora sí. Ahora sí, gracias. Rafaelito, ¿qué te pareció la exposición? ¿Cómo lo has visto tú con la carta? Lo voy a obligar sin querer hablar, pero nos interesa siempre la opinión de los hermanos. Bueno, Andresito, ¿quieres continuar con tu pregunta? La pregunta que por ahí tenías para evacuarla. Sí, voy a lanzar la pregunta. Creo que hay una cierta timidez. Pero bueno, para eso estamos. Es mientras tanto, ¿no? Mientras cogemos confianza y ahí nos vamos relacionando poco a poco. Es muy comprensible, de verdad. Mira, yo venía pensando en esta pregunta desde clases atrás, antes de que Javiercito tocara el tema del moralismo. Ves que muchas veces nuestras vidas, nuestro corazón es muy bueno a veces tratamos como de funcionar como el camaleón, ¿no? Alguien conoce este animalito, ¿no? Este animalito se disfraza dependiendo del área por donde esté pasando para poder, dos cosas. Uno, o huir del depredador, o dos, capturar su presa. Entonces, reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo Pablo viene exhortando a estas personas. Ves que en el capítulo 2, estas personas con una mente tan depravada y Dios los entrega. No es que Dios esté de acuerdo en lo que esté haciendo y los entrega, no, en lo absoluto no. Sino esa entrega es que los abandona. Bueno, ustedes van a hacer este tipo de cosas, entonces yo los voy a abandonar porque es que ustedes se olvidaron de mí. Ustedes se olvidaron de mí, yo me olvido de ustedes, yo los voy a abandonar. ¿Y cuál es este tipo de cosas? Que paguen las consecuencias porque ustedes escucharon, ustedes sabían, ustedes aprendieron y simplemente no quisieron. ¿Sí? Entonces muchos de nosotros en esta noche aquí reunidos hemos escuchado el mensaje del Evangelio y damos gracias a Dios por ello. Porque muchas personas hasta hoy en día quizá no han escuchado el mensaje del Evangelio y nosotros por la gracia y la misericordia de Dios lo hemos escuchado. Así que es mi pregunta esta. ¿Qué tan sincero, qué tan honesto soy delante de Dios para exponerle mi pecado al Señor? ¿Y qué tan sincero y qué tan honesto soy para yo acudir a esa persona de confiabilidad a la cual yo puedo ver y percibir una madurez cristiana que me pueda aconsejar y yo poderle contar, le podemos llamar rendición de cuentas, abrirle mi corazón con base a un pecado que hay en mi vida? Porque muchas veces convivimos con un pecado, convivimos con ese pecado resguardado. Y la palabra dice, ¿no? Que el que confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces no se trata solamente de confesarlo, sino de apartarme. Pero entonces esa es la pregunta, ¿no? Y me gustaría, no sé si de pronto
Rafaelito, Edison, los que estamos conectados en estos momentos, pudiéramos abrir el corazón y poder decir, ¿qué tan sincero, qué tan honesto estoy delante de Dios para yo abrir mi corazón al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque al pecado hay que darle nombre? O sea, sí sabemos que Dios conoce, podemos decir, no, Dios, tú conoces mi corazón, conoces mi pecado y tú sabes lo que estoy pasando, sí, pero es que la palabra está diciendo, el que confiesa su pecado. Entonces, ¿qué tan sincero y qué tan honesto soy para yo decirle, Señor, perdóname porque hoy en la tarde me complací viendo una mujer desnuda pornográficamente en un video, etcétera? Perdóname, Señor, porque hoy al tener celo que quise saciarla fue con 2 o 3 cervezas y etcétera. O sea, ¿qué tan sincero, qué tan honesto? Porque estamos tratando un tema en donde no podemos puntualizar a estos hombres a los cuales Pablo hablaba en esos tiempos. Y uno poder decir, wow, ¿cómo eran estos hombres? No, 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 no. ¿Qué tal si yo me hago esa pregunta, si Pablo me estuviese hablando a mí? Y decir, Dios mío, cómo la Biblia me está hablando, cómo el Señor me está hablando a mi vida. ¿Ya? Entonces esta es la pregunta para no extenderme mucho, muchachos. ¿Qué tan sincero? Yo contestaría contestando, creo que eh, me falta, me falta ser mucho más puntual con Dios cada día. Porque a veces en mis oraciones simplemente le digo, Señor, tú conoces mi corazón, ayúdame en esta área en la cual tú conoces mi debilidad. Pero al pecado hay que darle nombre, porque la Biblia da una lista de pecados. Si no, la Biblia diría por cuanto el pecado, por cuanto el pecado y por cuanto el pecado. No, la Biblia habla de fornicación, de homosexualismo, de lascivia, de lujuria, de avaricia. Hay un sinnúmero de pecados. Entonces, para yo empezar siéndole honesto al Señor y a ustedes, muchachos, necesito ser más puntual y necesito ser más directo a lo que estoy fallando delante del Señor. Aun cuando por X y Y motivo, a mí me toca atención al público, quizás veo una mujer y quizá en mi corazón, con mis ojos, se atravesó un pensamiento. Porque muchachos, somos hombres y no nos podemos dar a ese tipo de negativa. Por el contrario, es donde ahí vamos a luchar y ahí vamos a clamarle al Señor y ahí vamos a pedirle ayuda a esa persona cuando dije un comienzo de madurez espiritual para que me aconseje, pero yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Ayúdame porque estoy fallando en esto, esto y esto y esto, pero puntualizando. Esa es mi pregunta, muchachos. Buenas noches, mis hermanos. Mil disculpas, no pude abrir antes el micrófono porque mi nena estaba preparando una exposición para el día de mañana. Entonces, como mañana tiene una casa abierta, entonces estaba preparando, entonces estaba haciendo mucha bulla. Entonces, por eso no pude abrir antes mi micrófono y tampoco darme un comentario sobre la exposición de la palabra del día de hoy. O sea, realmente es de mucha bendición y aprendemos cada día más y lo que Dios nos quiere decir desde el punto de vista también de ustedes y de las experiencias de cada uno de nosotros. Lo hemos leído mucho, Romanos, lo he leído ya ahí con mis nenes, ya pasamos de leer Romanos, pero con ustedes lo vemos un poco más puntual y más específico. Entonces, no tuve ninguna duda, al contrario, fue muy clara la exposición y en esa parte. Entonces, eso es a la parte de la enseñanza del día de hoy. Entonces, ahora de lo que dice Andrés, de cuán sinceros somos, realmente siempre nos va a faltar. Nuestra humanidad, nuestro pecado siempre nos va a faltar ser sinceros y Dios lo sabe, ¿no es cierto? Y Dios lo sabe y va a haber cosas que nos va a costar decir. Entonces, eh, yo conocí a Dios, yo conocí a
a Jesús hace 25 años. Entonces, hace 25 años Dios cambió mi vida y hemos seguido avanzando y creciendo mucho en esta parte del comercio. Nos sigue faltando, no, nos va a seguir faltando hasta que Dios llegue y cambie nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo, y nos haga diferentes, ¿no? Entonces, esa parte, pero vamos caminando con Dios, vamos avanzando, vamos madurando en esta parte cristianamente y vamos a seguir madurando. Entonces, es buena tu pregunta y siendo sinceros, yo creo que a todos nos falta de un campo específico, un tema específico. Eh, Hay muchas cosas que la dejamos, no nos provoca ni siquiera ni ver, y lo vemos, no nos sentimos tentados a ir allá, no, pero hay otras cosas que sí nos tientan. O sea, todos somos diferentes, todos tenemos debilidades diferentes, entonces eso, buena tu pregunta y nos llama a la reflexión para decirle a Dios la parte que fallamos y nos equivocamos, ¿no? Dale al pecado su nombre. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo seguir. Eso sería de parte mía. Gracias, hermano Rafa, gracias por tu sinceridad, la verdad que ayuda mucho. No sé si Edison estará ocupado, está por ahí, Roberto. Yo sé que Edison está complicado porque, bueno, ser papá insume tiempo, calorías, ayuda a la mamá. Ahí está, creo que. No le escuché, pastor. ¿Estás por ahí, Edison? Sí, es que el volumen, estoy en mi teléfono y es demasiado bajo en mi celular. Oh, ¿no? es bajito. Pero igual te escuchamos bien. Si quieres compartir algo acá, te escuchamos. Bueno, la verdad, compartiendo con Rafael, es algo hermoso de esto de Romanos, de cómo Dios habla a través de sus siervos, son elegidos para impartir palabra, compartir palabra. Es algo hermoso que yo también estoy aprendiendo día a día. Dios me va formando a su honra y semejanza y es algo hermoso. Y ahora más que nunca que tengo a mi príncipe, también enseñarle de la palabra de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues bueno, agradecido también con Dios de esta bendición que a mi esposa de tenerlo ya en nuestros brazos y ser agradecidos con él porque el reino es de los niños y en la palabra dice dejad que los niños vengan a mí porque de ellos será el reino de los cielos y es algo hermoso porque los niños son hijos de Dios y nosotros aquí como padres tenemos que enseñarle su palabra y decirles y enseñarles, ¿no? Quién es nuestro Señor Jesucristo. Se nos está yendo Edison con su audio, parece. ¿Hasta ahí se escuchó? Sí. Sí, ¿me escucharon? Estoy en mi teléfono. Sí, se escuchó. Bueno, gracias. Muy amable, gracias, Edison, por tus palabras. Sí, la verdad que es una bendición con tener las bendiciones del Señor en nuestras manos, que son nuestros hijos, y poder ser responsable y dirigente, ¿no? En su crianza y en acercados a la palabra del Señor en cada momento, en cada circunstancia.
Y respecto a la pregunta de Andrés, por ahí me toca responder a mí. Este, Edison, ¿puedes poner en silencio tu micrófono? Por ahí hace como una... Ahí está. Ahí está. Hacía como una interferencia. Respecto a la pregunta de Andrés, lo escuchaba hablar y es verdad, es como que me miro a mí mismo en cada momento de oración que puedo tener en el día y en la noche y, y la pregunta es, ¿soy tan sincero? ¿Realmente soy con un corazón abierto al Señor, no? Porque la palabra confesar eh, quiere decir la verdad. Decir la verdad. Confesar es decir la verdad. Cuando uno va a un juez y confiesa un delito, y confiesa completamente todo, la confesión es la verdad de todo, la verdad de todos los sucesos. Entonces muchas veces yo confieso mi pecado, decimos, ¿no? Y a veces no están así. A veces nos quedamos cortos. A veces nos da vergüenza decirle a Dios que conoce los corazones, nos da vergüenza decirle, Señor, miré a una mujer para codiciarla. Y somos tecnicistas, ¿no? Decimos, Señor, he observado una mujer cuyo físico me atrajo y me sedujo, caí en tentación y miré. No, o sea, el pecado es que miraste a una mujer y la pensaste, la codiciaste en tu corazón para poseerla. Es así, ese es el pecado, punto. O sea, quisiste estar físicamente con una mujer a la cual estás mirando, ¿no? Esa es la confesión. Mi corazón se fue tras esa mujer. Cuando yo estoy casado, cuando yo tengo que tener en reverencia, en respeto, en amor, en sujeción a una mujer sola, y es la que me dio el Señor. Y vuelvo a decir, tenemos vergüenza de decir, Señor, pequé. Eh, Tenemos vergüenza de realmente confesar la verdad. Y qué loco, ¿no? Hablando de los judíos, mientras también seguía hablando de Andrés, me acordaba de Nicodemo. Tanto Nicodemo como José Arimatea, quienes pidieron el cuerpo del Señor después de la crucifixión, cuando él muere, para poder enterrarlo, Nicodemo tiene un encuentro que relata los evangelios, no lo relata así con la vida de José Arimatea, pero sí con Nicodemo, que él siendo uno de los integrantes del Sanedrín, de los 70 ancianos, y muy escuchado, y uno de los cabecillas de los ancianos fariseos, él viene a Cristo, ¿no? Y le dice, Señor, conoció que eres un gran maestro, y como que lo adula y le dice, conozco que dices todo esto, ¿no? Como que había un interés en Nicodemo en conocer un poco más de Cristo. Y, y le dice, Señor, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Dice, ¿cómo tú siendo maestro me preguntas esto? Le dice Jesús, ¿cómo? Si vos sabés lo que dice la ley. No, está muy claro para vos lo que recién leímos. Ustedes los judíos se jactan de la ley, ¿no? Se glorían en la verdad porque la conocen. Entonces, y Nicodemo le confiesa algo, porque Jesús le dice, bueno, es algo muy conocido, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo hace una confesión, ¿no? ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Es imposible. Le confiesa, yo no tengo ese alcance, yo no llego a eso, Señor. ¿Cómo hago? O sea, había algo que nos dejaba, que nos muestra la palabra y nos deja ver un poco el corazón de Nicodemo, que es, yo no tengo esa fe. Yo soy todavía un incrédulo en lo que Dios está diciendo que va a mandar al Mesías. Que tal vez seas vos, no se lo dice a Cristo, pero lo leo yo y digo, Nicodemo está diciendo esto. Tal vez seas vos, pero no me alcanza para creer. ¿Cómo hago para creerte? ¿Cómo hago para lo que estoy viendo materialmente, gráficamente, que es tu vida, tus milagros, tu palabra con autoridad, tu amor, tu esencia, que sos un hombre distinto, que sos un hombre 100% hombre y 100% Dios? ¿Cómo hago todo esto para concebirlo en mi mente y creer que sos el Hijo de Dios? Y Cristo le responde muy sencillo. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu, no de la carne. Le contesta con lo que él pregunta. ¿Cómo? ¿Entro de nuevo al vientre de mi madre? No tenés que nacer de nuevo físicamente, tenés que nacer espiritualmente. Entonces, y las escrituras no lo dicen, los evangelios no lo dicen, pero uno estudiando y leyendo y orando al Señor y viendo, digo, Señor, Nicodemo y José y Mateo fueron los que pidieron el cuerpo para darle un entierro como corresponde. Los últimos tiempos de envolver ese cuerpo martirizado, el cual era tu hijo, fueron tratados con suavidad y con hermosura por estos hombres de ley, hombres de poder religioso. Entonces digo, estos hombres tienen que haber creído algo. Esa confesión tan grande de Nicodemo, decir,
no te conozco, no te puedo creer, pero creo que vino la fe a su corazón para decir, eh, sí, era el Hijo de Dios. Eh, yo creo que todavía somos muy religiosos en decir, ¿cómo sigo siendo un hijo de Dios? ¿Cómo vivo apartándome del pecado? ¿Cómo dejo de ser religioso como era Nicodemo? ¿Cómo te creo, Señor, que vos sos el que me limpias de pecado? Porque cada mañana nos levantamos y oramos, y cada noche al acostarnos oramos, y la oración necesaria es buena, pero ¿cuántas veces estoy creyendo lo que le pido al Señor? Renovar mi corazón. Señor, dame un nuevo entendimiento. Señor, dame fuerza. Señor, animame. Señor, perdona mis pecados. Señor, limpiame de maldad. Pero estoy creyendo que Dios lo está haciendo. O sea, hay un sincero arrepentimiento en decir, en esto he pecado. Y esto me duele. Y estoy siendo contaminado por este pecado y quiero ser sincero y tener, como hablábamos los viernes, un corazón íntegro. Y cuán difícil es, ¿no? Y el Señor dice la palabra que Él ama la verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo. O sea, de ir a la oración y decir, Señor, este soy yo. Soy el más podrido de los pecadores, soy el más putrefacto, soy el que más tiene pensamientos lascivios, soy el que más tiene pensamientos de deseo de mentir, tengo deseos de robar, tengo deseos de adulterar, tengo ponerle nombre, como decía el señor Andrés, ¿no? La Biblia le pone nombre. ¿Por qué será que el Señor a través de Pablo le pone nombre? ¿Para que nos avergoncemos, será? ¿Será para que digamos, Señor, yo soy de estos? ¿O no? No, yo soy un hombre religioso, Señor, yo he creído en ti. Tú me prometiste limpiarme y mirar a otros como los que son pecadores. Entonces hay una reflexión que tiene que haber constantemente en nuestros corazones en esto del confesar. ¿Van a confesar pecado? Digan la verdad. Punto. Sencillamente como eso. No, pero muchas veces decir la verdad trae consecuencias. Sí, hay una consecuencia tremenda en nosotros, que si decimos la verdad y confesamos el pecado, alcanzamos misericordia. Esa es la consecuencia que merecemos los hijos de Dios. Alcanzamos misericordia. Quiere decir que alcanzamos un favor de Dios tan grande en nuestras vidas que no desearíamos otra cosa. Yo deseo constantemente en mi Padre misericordia, misericordia, misericordia. Porque Él se pone en mi lugar y dice, yo sé por lo que estás pasando. No lo justifico. Te estoy santificando. Necesito que te apartes, que confieses el pecado, te apartes, como dice el proverbio, y vas a alcanzar misericordia. Él sigue siendo fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de maldad. Pero primero, cuando yo leo todo el versículo, dice que si confesamos, hay una condición primaria, confesar. Y hay una garantía de que si confesamos, alcanzamos perdón, nos lava de esa maldad y misericordia. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Eh, por eso una vez se dice, pero ¿para qué voy a memorizar versículos? ¿Para qué voy a entender lo que está diciendo la palabra? Y es para esto. Es para recordarnos y repredicarnos lo que está diciendo el Señor. ¿No? Para poder pasar por la santificación de la palabra, el lavamiento de la palabra, esa convicción de espíritu que hay en nosotros y decir la verdad. Y sí, y somos hombres pecadores, y sí, somos hombres que vamos a fallar, y sí, tenemos un Dios que perdona, y sí tenemos un Dios que nos llena de misericordia. Eso es algo que tenemos que tener presentes, hermanos. Vuelvo a lo de Nicodemo. Nicodemo era el más religioso de todos. Hoy hablamos de hombre religioso. Era un hombre fariseo religioso que fue en oculto a ver a ese Señor y decir, ¿cómo hago para creer lo que estoy viendo? ¿Cómo hago? Y yo creo que creyó. Yo creo totalmente en mi corazón que él creyó y fue uno de los hombres que ha puesto su fe en Cristo. Textualmente no lo dice en la palabra, pero en sus hechos, en sus actos de amor por ese hombre que fallecido, que era nuestro Señor, yo creo que hubo una confesión en su corazón y un arrepentimiento genuino. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a lo mismo, ¿verdad? Y como decía el hermano Rafa, el hermano Edison también, hay un camino tan hermoso por el cual el Señor nos guía, por el cual nos lleva de sus manos. Tiene tanta paciencia el Señor, tanta ternura, nos concede tanta gracia. Yo creo que parte de cómo el Señor nos lleva a su mano y nos cría como a sus hijos, lo podemos ver en cómo hacemos nosotros con nuestros hijos. Muchas veces eh, atendemos a los llantos, a los enojos de nuestros hijos, a las peleas, a la falta de respeto con severidad. Y tantas veces el Señor, en lugar de severidad, nos concede ternura.
la verdad de su palabra, la misericordia. No deja de ser un padre autoritativo en cuanto a la verdad, pero es tierno, es amoroso. Y nosotros muchas veces con nuestros hijos no lo somos. Creemos que decirle las palabras duras de una vez por todas es para que entiendan. Y dice, es su bien. Y muchas veces, en amor, podemos decir la misma verdad. Podemos tener el mismo tono de veracidad, pero en amor, en ternura, en paciencia, en esto de hablarles una y otra vez. Y yo pienso eso, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo crío a mis hijos? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo los espero? ¿Cómo les tengo paciencia? ¿Cómo los educo? ¿Cómo les llamo la atención? ¿Cómo los amonesto? Es necesario ver al Padre y aprender del Padre, ¿verdad? Así que gracias por todos sus comentarios. Eso es lo bueno, hoy el pensamiento que yo tenía para compartir. La verdad que una bendición escucharlo, hermano. Una bendición tenerlos ahí. Una bendición que estén atentos, que estén compartiendo. Ojo que los viernes tenemos una clase que es sobre masculinidad bíblica y vamos a empezar a ver un poquito más de fondo estos temas, ¿no? Bíblicamente cómo ser un padre como Dios manda, como digo yo, un hombre como Dios manda, un esposo como Dios manda. Vamos a ir tocando estos temas. Comenzamos hace tres clases hablando del corazón íntegro y la importancia de ser honestos en esto, de un caminar cristiano. Creo que es la base, es la base para arrancar a hacer lo que la palabra nos demanda, ¿no? Un hombre que se porta varonilmente. Así que también están invitados los días viernes, el que quiera, pueda, tenga un tiempito, quiera participar, también a las 20 horas de Ecuador, están invitados. Así que bueno. No sé si quieren compartir algo más, preguntar algo más, o no sé, Andrés, alguno, Edison, Rafa, alguien, para ir cerrando ya. Andresito, sé que habla tanto como yo, Andrés. Así que Gracias Luisito, gracias por, bueno, reitero simplemente el gracias de la enseñanza de hoy. Dios es bueno, Él es fiel y nos permite escuchar su palabra y simplemente que nuestro clamor sea de que podamos poner por práctica lo que Dios nos enseña, que podamos aplicar lo que Dios quiere que nosotros seamos para cada día ser más íntegros, para cada día tratar de ser obedientes, aún en medio de, hay muchas cosas que quizá no nos no van a querer, porque si alguien está luchando para que no le obedezcamos a Dios es Satanás. La Biblia dice que él está allá afuera como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ese a quién, ahí estoy en esa lista de los a quienes. Así que gracias Luis y aún por las acotaciones. Gracias a Rafita por ese esfuerzo, por estar aún ahí sentadito, por Edison ahí detrás de su pantalla. Son esfuerzos porque ya sí, en Argentina creo que ya son las 11 y algo de la noche. Aún a ti, gracias Luis. Aquí son las 9 y algo, ya hace frío. Pero no, es como el amor, es el deseo de poder honrar a Dios en medio de esto. Esto no es para yo quedar bien delante de Luis o de alguno, sino para simplemente glorificar a Dios y poderle decir, Señor, quiero aprender más de ti, quiero conocerte más y simplemente ayúdame a ser un buen hijo tuyo. Así que bueno, muchachos, reitero la invitación del viernes. Están cordialmente invitados. Es un lindo tema, cómo ser esos varones bíblicos, tanto en la función de esposo como padre, aún como compañero de trabajo, en la calle. Todos esos temitas se van a ir aprendiendo. Dios es bueno y quiere simplemente capacitar nuestros corazones. Así que bueno, simplemente un día les bendiga y gracias a todos. Gracias Luis, gracias Rafita, gracias Edison y a Robert y a tu esposita Luis que eh, con un lindo corazón tan generoso, tan dispuesto nos está ayudando en esta función del Zoom y gracias por ello Luis. amén. Recordemos orar en la situación de Ecuador, los que están padeciendo todos ustedes allá. Yo lo tengo muy presente, estamos hablando con los hermanos de mi congregación local.
es para tener en cuenta y orar, así que tengan fe en el Señor, confíen en el Señor. Yo sé que todo esto no escapa a su voluntad, pero confíen, oramos por ustedes, tengan certeza que el pueblo argentino, los hermanos de este lado del mundo, estamos orando por ustedes cada día, así que confíen en el Señor. Sé que, bueno, tengo comunicación con Andrés muy a menudo, con Javier, con Orlando, que son con los cuales me ponen en contacto más, pero sepan que estamos orando mucho por ustedes. Oremos por Orlando, que bueno, él está en este momento en una situación que me avisó por mensajito que estemos orando porque no era una situación común donde está él ahora. Había surgido una situación ahí, así que bueno, oremos también por él. Bueno, y para finalizar, quería contarles por ahí una bendición que tuve. Hace poquito veníamos orando sobre el tema de estudio y avanzar en esto de poder ser más fieles en cuanto al conocimiento teológico y preparación para futuro. Y el pastorcito Jorge Martínez del Instituto, bueno, del Seminario Bautista Confesional de Ecuador, me habló, estuvimos hablando un Zoom, una llamada, y bueno, me becó para poder estar estudiando en el seminario los próximos 4 años, con lo que para mí representa una bendición tremenda. Así que ya estoy estudiando desde el viernes pasado, metiendo horas de video y leyendo y hablando mucho con Orlando, y así que bueno, quería compartirlo con ustedes, mis hermanos, que son mis hermanos en la fe, que por favor, cuando se acuerden, me tengas en sus oraciones. Estoy en el mismo contexto de encierro que Orlando, distinto lugar, y a veces por ahí esto pareciera que fuera más fácil acá adentro y a veces no, a veces todo lo contrario. Por eso necesito sus oraciones. Y bueno, espero serle fiel al Señor a cada paso y poder estar preparándome constantemente para que el Señor siga usándome para su gloria en lo que Él determine y cuando determine y en la circunstancia que sea. Así que bueno, quería compartirlo porque yo sé que se van a alegrar y bueno, yo me siento como si también hubiera sido padre como Edison, salvando las distancias, por la gran bendición vivida, porque es la gloria misma de un deseo cumplido en mi corazón, una respuesta en oración y es algo tan grande que bueno, que me exalta de gozo, así que bueno, hermano, gracias por compartir, por escuchar. Así que bueno, no sé si alguien quiere ayudarnos y cerrar en oración, y que quiera, orando por todo esto, por Orlando, por su situación, por Ecuador. Así ya finalizamos. Andresito, tal vez, de vuelta. ¿Quieres cerrar? O Rafa, por ahí, ¿está dispuesto? Dale, Luisito, oremos entonces, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias damos Dios por el lindo tiempo que nos permitió disfrutar, Señor Dios, el poder escuchar su palabra, el poder aprender más, el poder entender que esta carta a los romanos no fue escrita porque sí, sino con un lindo propósito, para exhortar, para animar, para alimentar, para redarguir, para como dice el texto bíblico, ¿no? Ahí en Timoteo, cuando Pablo aconseja a Timoteo diciendo que toda la escritura es útil. Y ahí es donde se basa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y damos gracias, Padre Santo, porque de corazón siento, Señor Dios, que usted nos quiere capacitar en cuanto a todos estos temas, Dios. Permítanos, Dios, ser sensibles a ello y que cada día podamos reconocer en nuestras oraciones la dependencia que tenemos y somos de usted, Señor Dios. No creernos autosuficientes, Padre Santo, no pensar de que cualquier tipo de aflicción, de situación, de adversidad, yo pueda decir, no, esto yo lo puedo hacer, no, sino más bien para todo contar con usted. Su palabra dice, sin mí nada podéis hacer, y ese nada es un absoluto, ese nada cubre todas las cosas, así que todas las cosas, Señor Dios, son con un propósito, nos ayudan para bien, como dice Romanos 8:28, y damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, porque ella nos instruye ya nuestra brújula, ella nos direcciona y ella nos capacita y damos gracias por ello. Te doy gracias por la vida de Luis, por el corazón dispuesto, ese corazón amoroso, por esa linda bendición, ese lindo regalo que le ha otorgado de la beca. Gracias, Padre, porque sabemos que ahora va a disfrutar
plena y gozosamente de las Escrituras, Señor, y damos gracias, Padre Santo. Me recuerda cuando Nehemías, ahí en Esdras, en estos libros de los profetas menores, y el pueblo sediento de escuchar las Escrituras, y estaban atentos, lloraban, angustiosos, con esa angustia de que empezaban a conocer, pero era una angustia, por así decirlo, paradójicamente, de alegría, de gozo, de saber que escuchaban la Escritura. Y percibo eso en el corazón de Luis, de ese gozo que va a sentir, de estar atento, de estar ahí, sumado a un grupo de personas que usted, Señor Dios, que por su gracia cada día está llamando para poder que conozcan más de usted, Señor Dios. Y doy gracias por ello, Padre Santo. Ayúdenos, Señor Dios, a atender ese llamado en el cual usted simplemente quiere que le glorifiquemos y le honremos, Dios. Doy gracias por la vida de Rafael, de Edison, de Robertito, aún por Orlando, Señor Dios. Gracias por Javier, por César, por los varones que se han sumado a este grupo, Señor Dios. Ruego les bendiga a ellos y a sus familias, Señor Dios, conforme a sus misericordias, como también oro por la patria, por el pueblo ecuatoriano, Señor Dios. Usted conoce todo, todo lo conoce usted sabe por qué está pasando esto, Señor Dios, y ha convocado, Señor Dios, a su pueblo, a su remanente, a su redil, para postrarnos ante usted y clamar por misericordia, Señor Dios, por Ecuador. Ruego por las autoridades, por el presidente, por todo su gabinete, Señor Dios. Concédale, Dios, sabiduría para poder llegar a un acuerdo con la comunidad indígena, Señor Dios. Bendiga al pueblo ecuatoriano, Señor Dios, conforme a su voluntad y a su misericordia. Yo le ruego eso, Señor Dios. Ya se están pasando necesidades, Dios, como la escasez del gas, como la escasez de ciertos productos, o los productos que sí hay, pero a mucho dinero, y no hay dinero, Señor Dios. Así que ruego, Señor Dios, ruego, Padre Santo, que sus misericordias, Dios, sean derramadas sobre el pueblo ecuatoriano, y no solamente en Ecuador, sino también en Colombia. Ahora cuando un presidente ya izquierdista ha tomado ya el gobierno, pero sabemos, Dios, que usted lo ha puesto. La Biblia nos enseña que usted es quien pone todos los gobernantes, Dios. Para nosotros es incomprensible, para usted, Señor Dios, es algo soberano, y entonces glorificamos y exaltamos su nombre por ello, Dios. Oramos por Argentina, oramos por toda Latinoamérica, por todo el mundo, Señor Dios, por el mundo entero, para que, Señor Dios, conforme a su misericordia, el mensaje del Evangelio siga siendo predicado y que no callemos. Y como decía el apóstol Pablo, la palabra no está presa, Señor Dios, sino que más bien desde todo lugar, desde todo rincón del mundo, el Evangelio sea expuesto y su palabra sea predicada reverente, temerosa y bíblicamente, Señor Dios. Padre amado, que el resto de la noche sea la para gloria de su nombre. Como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre amado, que aún el dormir, usted no lo vigila, Señor Dios, pero que aún en ello, Dios, nuestros sueños puedan glorificar su nombre, Padre Santo, porque todo, usted quiere siempre toda la gloria en todo tiempo y en todo momento, Señor Dios. Gracias damos, Padre Santo, y en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Andresito. Amén. Que tengan buenas noches. Dios los bendiga y gracias por estar. Los invitamos a estar el viernes que viene, mismo horario, y miércoles la semana próxima, próxima exposición. Así que bendecida semana. Nos estamos hablando, hermanos. Dios los bendiga mucho. Amén. Mira. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la Abrazo de próxima. gol de Argentina. Nos vemos, Robertito. Chao, Edison. Chao, Andresito. Chao, Rafa. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Chao.